Vamos a empezar con las instrucciones. Las instrucciones son muy parecidas a lo que es un examen de certificación de Excel avanzado. También van a notar que hay variación entre los temas, es decir, no me pregunta de un tema en específico, sino me puede preguntar a lo mejor de formato condicional y luego de alguna función, porque precisamente así son los escenarios que trabaja la certificación. Entonces, vean, vamos a hacer la primera instrucción que dice lo siguiente. Aplica los formatos a los siguientes rangos. De euro sin ningún idioma o región específicos al rango G2, G76. Entonces voy a seleccionar el rango G2, G76. Recuerden, les sugiero que primero vean el procedimiento que yo hago y después damos unos minutos para que ustedes lo hagan para que no se me pierdan entre el cambio de pantallas. Selecciono el rango, lo que tengo que hacer a continuación es abrir el comando formato de celdas. Si ustedes quieren abrirlo rápidamente, pueden usar algunos métodos abreviados. El examen no se los penaliza. Aquí les voy a ir también anotando algunos métodos abreviados que veamos, ¿no? Y a continuación tengo que elegir moneda. Observen que en la instrucción me dice de euro, pero sin ningún idioma o región específico. ¿A qué se refiere esto? Vean, en símbolo, voy a empezar a deslizar para mostrar euro, y vean que tenemos el símbolo de euro, pero tenemos euro en bretón, catalán, etcétera, es decir, por cada región. Lo que yo necesito es el euro, pero que no tenga región ni idioma específico. Vean, a continuación ya encontré esta parte. Tenemos dos opciones, uno que muestra el símbolo de euro antes de la cantidad y otro después de la cantidad. De hecho, esta es una pregunta de certificación con la cual debemos de tener cuidado. Si se fijan, aquí dice sin ningún idioma o región específicos. Por lo tanto, podría usar cualquiera de los dos, pero si en el examen de certificación sí me indican dónde debe de estar el símbolo, pues deberíamos de tener cuidado. Voy a elegir el primero solamente por simplicidad y doy clic en aceptar. Y listo. Ya aplicamos un formato de euro. A continuación dice, aplica un formato de fecha 14 de marzo de 2012. Esta instrucción no es difícil, pero llega a confundir mucho a la gente porque piensan que tenemos que escribir esta fecha en el rango, y no es así. Lo que nos está indicando es el tipo de formato que tenemos que elegir. Entonces, selecciono las fechas. Recuerden que para seleccionar rápido y no estar perdiendo el tiempo en hacer un drag and drop con el mouse, podemos presionar Control Shift, flecha hacia abajo y nos selecciona todo el rango. A continuación, abro nuevamente el cuadro de diálogo de formato de celdas. Observen que ya eligió fecha porque Excel determina que estamos trabajando con fechas y aquí están los tipos de fecha. 14 de marzo 2012. Español, México. Damos clic en aceptar y listo. Vamos a continuar con la siguiente instrucción y ahorita damos unos minutos para que ustedes lo resuelvan. Dice, utiliza una función para completar la columna división. Cuando el país sea Japón, deberá decir Asia, y cuando el país sea Canadá, dirá Norteamérica o Norte. Si se fijan, no nos indica qué función debemos utilizar, pero cuando debemos de colocar un texto o algún valor dependiendo de otro, normalmente lo que tenemos que hacer es el uso de la función sí. Ahora, esto yo se los pongo aquí como un repaso, porque se supone que en el nivel 1 ya sabemos utilizar la función sí. Y en este nivel que vemos a continuación debemos de hacer el uso de funciones anidadas. Entonces, solamente como un pequeño repaso para que quede claro la función sí, para los que no lo tengan, ¿qué hace la función sí? Me devuelve un valor de acuerdo a una validación de algún argumento lógico, ¿no? Entonces, voy a aumentar un poquito el zoom para que ustedes lo vean. Con el signo igual, escribo la función. Muy importante, les recomiendo que se acostumbren a escribir el nombre de las funciones. Muchos estamos acostumbrados a utilizar el asistente, pero cuando empiezan a anidar fórmulas, se vuelve un poco más complejo.
Entonces, si ustedes se acostumbran a escribirlas, no van a tener problemas cuando aniden fórmulas. Observen que esta función tiene 3 argumentos. El primero, que es una prueba lógica, el siguiente es un valor si verdadero, y el otro es el valor si falso. Mi prueba lógica es, tengo que comprobar si el país es Japón, dice Asia, y si es Canadá, dice Norteamérica. Entonces, selecciono la celda donde tengo colocado el valor. Podemos usar cualquiera de las validaciones, comprobar que sea Japón o que sea Canadá. En este caso, voy a usar Japón. Y recuerden también que los textos en las fórmulas siempre van entrecomillados. Ya elegí mi prueba. Esta es mi prueba lógica. Si aquí dice Japón, entonces ahora va mi valor si verdadero. ¿Qué es lo que tiene que decir si dice Japón? Deberá de decir Asia. Podríamos usar otra función si. Observen, vamos a anidar una función como ejemplo. Voy a usar una función si nuevamente. Y ahora mi condición es, si el país ahora es igual a Canadá, aquí nada más tengan cuidado en cómo está escrito también los valores, si no, no lo van a encontrar y nos puede devolver un error la fórmula. Entonces, ahora, si el país es Canadá, ¿qué debe decir? Portando. Y si no, podemos, por ejemplo, dejarlo vacío o que escriba alguna otra cosa. En este caso vamos a ponerlo como vacío. Y cerramos los paréntesis. Observen que al ser una tabla se sobrescriben todos los valores. Entonces vean cómo tenemos Asia y cuando dice Japón, cuando dice Canadá ya tenemos Norteamérica. En este caso yo estoy anidando una fórmula, pero como solamente son 2 valores los que puedo comprobar, podría volverla todavía más sencilla mi fórmula y dejarla así. Cuando diga Japón que sea Asia, y como nada más hay otro valor, si no es Japón, pues por lo tanto es Canadá, entonces que diga Norteamérica. Voy a sobreescribir las fórmulas y observen cómo el resultado es el mismo. Entonces, aquí, para nuestro caso, se vuelve más sencillo si solo utilizamos una función si. ¿Por qué solamente utilizamos una función si? Porque solamente es Japón, y si no es Japón, pues entonces es otro que es Canadá, y podemos asignar. Si hubiera más valores, entonces sí ya tendríamos que usar una función si anidada. De momento, dejémoslo así. Hasta aquí terminaríamos la práctica 1 o el escenario 1. Vean, dice, crea un formato de número personalizado para el rango B6, B13, para que muestre el prefijo ID antes de cada número en la columna cliente. Lo que voy a hacer es seleccionar mis números, abro el cuadro de diálogo formato de celdas, y a continuación voy a elegir en la categoría personalizada. En esta categoría personalizada tenemos todos los formatos de números que puede manejar Excel y los cuales podemos personalizar. Como nosotros queremos que sea un número, lo más sencillo es elegir el 0. Con esto le estamos diciendo que se trata de un número, no que vayamos a escribir 0. A continuación, ya sé que voy a escribir un número, pero lo que yo quiero es que se ponga un código antes de cada uno de estos. Observen que la instrucción dice, pongamos ID, guión y el número, ¿no? Voy a aumentar el zoom con la lupa para que ustedes vean bien cómo queda el código. Entonces, cuando yo quiero escribir textos antes de un número, lo que tengo que hacer es igual que en las fórmulas. Pongo comillas, el texto que quiero, y listo. Observen cómo en la muestra me dice ID 101. Entonces, la muestra nos dice cómo quedará finalmente nuestro número. Voy a dar clic en aceptar. Y observen cómo ya se creó el ID
o ya se puso la máscara de número para estos códigos que acabamos de crear. Y observen que dice personalizada. ¿Cuál es la ventaja de crear estos formatos de número? Se sigue manteniendo un valor de número, es decir, el texto lo ignora, solamente es una máscara, y observen cómo en la barra de estado todavía podemos obtener el promedio, el recuento y la suma. Quiere decir que podemos seguir haciendo operaciones con estos números. Esto es lo que se llama crear formatos de número personalizado. Dice, crea nuevos colores personalizados con la opción énfasis 2, que es la que tenemos acá. Lo voy a regresar al color naranja para que vean cómo cambia. Entonces, ¿desde dónde personalizamos estos colores? Nos vamos a la opción colores y elegimos personalizar colores. Observen que aquí están todas las combinaciones de los estilos predeterminados. Texto, fondo 1 oscuro, énfasis, hipervínculo, hipervínculo visitado, etc. Entonces, vamos a cambiar el que se llama énfasis 2. Observen, recuerden también que tenemos los colores del tema, los colores estándar, pero necesitamos un RGB en específico. ¿Cuál me están pidiendo? Me están pidiendo 33, 94 y 121. Les voy a colocar 33, 94 y 121. Por ahí me daba un error porque yo le había puesto aquí un número de más. Y recuerden que los valores solamente están entre 0 y 255. El valor 0, por ejemplo, si lo pongo en rojo, pues lo que quiere decir es que no hay nada de rojo. Y si lo pongo en 255 es la mayor cantidad de rojo que podemos tener. Doy clic en aceptar. Y además me pide que le ponga un nombre, que se llama NCP. Le damos clic en guardar. Y observen cómo ya cambió mi color al que yo introduje, porque modifiqué énfasis 2. Entonces ustedes pueden personalizar todos los estilos de celda y después guardar ese tema para que lo utilicen como el tema de su empresa. ¿Desde dónde lo guardan? Desde la ficha temas, guardar tema actual. Importante, no debemos de movernos de la ubicación, ya que ahí es donde busca Office los temas específicos. Ahí, por ejemplo, ya tengo un nombre creo que se llama tema mi empresa. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran y listo. Lo pueden utilizar en ese equipo. Importante, una vez que crean ese tema en ese equipo, si lo quieren utilizar en otro, lo que hay que hacer es copiar esa combinación de colores o el tema en específico y llevárnoslo y colocarlo en la misma ubicación en el otro equipo. Vamos a continuar con la siguiente práctica. Voy a cerrar el archivo y dice, completa la columna división de la hoja CPTeam buscando el dato de la columna Product en la tabla de la hoja KPTeam. Entonces, y lo que queremos hacer es buscar el dato de la columna Producto, es decir, basándonos en el ID de producto, debemos de encontrar a qué división pertenece este producto. ¿De dónde obtenemos la división? De la hoja KPTeam. La división es Estados Unidos, Asia, Canadá, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es usar una función llamada buscar B. Voy a aumentar un poco el zoom de mi hoja para que la vean mejor. Y tenemos que usar la función buscar V. V viene de vertical. V. Observen que esta función tiene 4 argumentos. Valor buscado, la matriz o la tabla donde se va a buscar, el indicador de columnas y el rango. Aquí tengan cuidado, dependiendo de la versión que tengan, puede variar un poco el nombre del argumento. En mi caso yo tengo Office 365, pero si ustedes tienen un Office de cajita, por llamarlo de alguna forma, en vez de rango puede que les diga ordenado. Entonces nada más, no se preocupen, sirve para lo mismo.
Valor buscado, ¿cuál es? Estamos buscando este producto y queremos saber en qué división se vendió. A continuación, debemos seleccionar la matriz o tabla de búsqueda. En este caso, toda es esta mi tabla de búsqueda o mi matriz. Y voy a seleccionar, les sugiero siempre seleccionar sin el encabezado. ¿Hasta dónde tenemos que seleccionar? Hasta donde esté la columna que queremos encontrar o el valor que queremos encontrar. Queremos obtener la división. Las ventas no es necesario que las seleccione. Coma. Observen que ahora me dice indicador de columnas. ¿A qué se refiere este indicador de columnas? Es el número de columna donde está el dato que quiero encontrar. Es decir, quiero encontrar división. Por lo tanto, la columna producto es la columna 1, la columna date es la columna 2, la columna trim es la columna 3 y la columna division es la columna 4. Coma. A continuación, en este caso a mí me dice rango, a ustedes les puede decir ordenado. Debemos colocar si queremos una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Si queremos la coincidencia exacta, escribimos falso, o en mi caso, me da más flojera escribir falso, pongo solamente 0. Y con eso es suficiente, es lo mismo. Presiono Enter y listo. Lo único que me toca hacer es ahora completar mi fórmula. Y con eso obtuvimos información de una hoja a otra utilizando la función buscar v. Entonces, ahora sí continuamos con la siguiente instrucción. Dice, corrige la regla de formato condicional existente en la hoja cptim. Entonces, es cptim. Para que se resalten correctamente las filas que pertenecen al equipo 4. Si se fijan, aquí están resaltadas o tienen un color todas las celdas, pero no es porque tengan un relleno que yo haya puesto a propósito, sino porque apliqué una regla de formato condicional. Pero lo que yo quería es que solamente se resaltaran las filas que estuvieran con el equipo 4. Entonces, vamos a corregirla. Para corregir un formato condicional, pues primero tienen que seleccionar las celdas donde haya un formato condicional. A continuación, damos clic en la ficha inicio y en formato condicional le damos clic en administrar reglas. Observen que aquí está mi fórmula. Le voy a dar clic en editar regla. Recuerden que el formato condicional se aplica si se cumple la condición y no se aplica si no se cumple. Entonces, para saber si se cumple o no, es decir, tenemos que saber si es verdadero o falso. Por lo tanto, siempre debe de haber algún operador lógico para trabajar con las reglas de formato condicional. ¿Qué me está diciendo esta regla de formato condicional? Si en la celda D3 está el equipo 4, entonces píntalo de color. Pero aquí tenemos una de las opciones que les decía, que son uno de los dos formatos de referencias, que son las referencias absolutas. Es decir, el formato condicional está buscando en esta celda, y si dice 4, pinta la fila. Pero en la siguiente, también dice 4, pinta la fila. Pero en esta ya no debería de decir eso, ¿no? Más bien ya no debería de tener ese color. ¿Por qué? Porque es el equipo 8. Porque lo que estamos haciendo es siempre comparar con esto, con el primer valor. Entonces no tiene sentido. Tenemos que comparar fila a fila. ¿Cómo se arregla esto? Solamente quitando la referencia absoluta. Y esto es lo que se conoce como referencia mixta. Quiere decir que la D no se va a mover. ¿Por qué? Porque el equipo siempre está en la columna D, pero sí debemos de ir avanzando en las filas. Damos clic en aceptar y listo. Observen cómo solo donde está el equipo 4, entonces se pintan las filas. Y por último, vamos a hacer la última instrucción. Dice, en la hoja KPTeam resalta las ventas superiores al promedio con un color de relleno verde con texto verde oscuro. Entonces, las ventas superiores al promedio, selecciono la columna
formato condicional. Aquí sí es una regla integrada por encima del promedio y solamente tener cuidado con el formato que nos piden. Relleno verde, contexto verde oscuro. Aceptar y listo. Hacer la práctica 4. Dice, inserta una función en la celda I7 que inserte la fecha actual. Entonces nos colocamos en la celda I7 y la función que vamos a utilizar es una que se llama, déjenme aumentar el tamaño del texto para que lo vean bien. Tenemos dos funciones parecidas. Una se llama hoy y la otra es ahora. La diferencia es que hoy les devuelve la fecha nada más y ahora les da la hora y la hora incluida, perdón. Esta función, perdón, no tiene argumentos. Si se fijan, cuando yo le elijo no me aparece ningún argumento. Por lo tanto, solamente se cierra el paréntesis y me da la fecha actual. La siguiente. Dice, utilizando las funciones adecuadas, completa las columnas día, mes y año basándose en la columna fecha de ingreso. Hay otras funciones de fecha que precisamente llevan este nombre. De hecho, ahí ya les di, creo que he resuelto lo del año. Entonces, la de día se llama así, día, y elegimos el número de serie, que es la fecha. Para el mes, ponemos mes, elegimos, perdón, igual mes, el número de serie, que es la fecha, y listo, ¿no? Y para año, que creo que ya se las di resuelta, es igual a año, la fecha, y listo. Vean, dice, usa una función lógica que muestre verdadero en la columna crédito si el año es mayor a 2015 y la cantidad pedida regularmente es mayor a 12. Entonces sería igual y el año, perdón, ven que aquí ya estamos utilizando el resultado de utilizar la función año, ¿no? Ya no hicimos seleccionando toda la fecha completa. Si este es mayor que 2015, y la cantidad pedida regularmente es mayor a 12, pues entonces sí le das crédito, porque ya es un cliente que normalmente, que ya conoces de años y te compra regularmente una buena cantidad. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión, pero perdón. Mi nombre es Juan. Salvador López Luna, Juan, estoy sí, para servir. perdón.